primero darles la bienvenida a la sesión 1 de estas mesas paralelas. Hoy día tendremos, primero antes que nada, esto va a ser grabado, así que cualquier persona que tenga algún problema con ello me lo puede decir por interno o ahí vamos viendo, pero es importante que lo sepan. Y después, de hecho, la idea es publicar todos estos videos y todos estos insumos, publicarlos a través de la lista de redes, y así todos van a poder tener acceso a ver, incluso, por ejemplo, en un futuro pueden ver la otra sesión paralela también. Hoy día tendremos 4 presentaciones, son todas pregrabadas. Yo voy a ponerlas en mi computador, pero están todos los autores, iniciaron sesión en la sesión paralela, por lo que ya están todos aquí conectados y las preguntas y la parte de discusiones va a estar abierta a todos. Tenemos entonces de distintos países. Primero tenemos desde Argentina, va a estar presentando Julián Cueto, Lorena Pacerín, Fernanda Castro y Laura Tevez. Después, bueno, yo estaré presentando, que está más, en mi presentación es sobre mi investigación que está marcada en el contexto chileno. Después de eso tenemos la presentación desde México de Carlos Contreras, quien de hecho va a llegar un poquito más tarde, pero va a estar seguro para la parte de la discusión. Y por último tenemos la presentación también desde Portugal de Marta Baranda, Catherine Conet y Pedro Neves, que también están por aquí. Antes de comenzar también les quiero comentar de que si quieren dejar preguntas en el chat, yo las voy a ir reuniendo. Puede ser que en el medio de la presentación a uno se le ocurra una pregunta, la colocan en el chat, yo las voy a ir reuniendo y después vamos a intentar hacer una parte de la discusión completa, o si quieren también sacan el silenciador de su video y preguntan ya a través del mismo, a través de Zoom. Entonces les voy a compartir, vamos a empezar con las presentaciones. Buenos días. En primer lugar, queremos agradecer a Francisca Ortiz, Carlos Contreras Ibáñez y Alejandro García Macías por la realización de esta jornada, y a José Luis Molina y todo el equipo de la lista y la revista Redes por brindar este espacio para su realización. Celebramos también la realización de este tipo de eventos, más aún en el contexto actual, en el que la ausencia de interacciones físicas hace más importante la presencia de los lazos sociales. Esperamos que este sea el primero de muchos encuentros y que sea una ampliación del repertorio de vínculos posibles con los que cuenta esta maravillosa comunidad de analistas de redes. El trabajo que presentaremos hoy se titula El análisis de redes personales y la emergencia de la red de apoyo comunitaria como estrategia de ayuda en situaciones de riesgo ambiental. Y nosotros somos Lorena Pasarín, Fernanda Castro, Laura Tevez y quien les habla, Julián Cueto. Todos somos miembros del Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, las tormentas próximas al Río de la Plata y que afectan a las ciudades costeras son actualmente consideradas como causantes de desastres ambientales, entre otros factores asociados al cambio climático y aspectos vinculados a la gestión de la ocupación territorial. En los últimos años se ha producido con cierta regularidad inundaciones que con mayor o menor intensidad afectaron a miles de personas en las cuencas adyacentes, tributarias al río más ancho del mundo. En el año 2013, la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, fue afectada por una inundación ocasionada por una tormenta de gran magnitud que obligó a la población de diferentes puntos del conglomerado urbano a organizarse de manera espontánea e informal para hacer frente al ascenso en el nivel de los cursos de agua y a la posterior reconstrucción. En este sentido, las redes de vínculos constituyeron una estrategia comunitaria de apoyo que permitió afrontar situaciones extremas y a las transformaciones en el territorio, las cuales muestran las capacidades de acción y organización de los vecinos frente a un evento crítico como este. Así, esta emergencia hídrica visibilizó un campo de problemas socioambientales que nos propusimos describir y analizar desde el enfoque de la etnografía y el análisis de redes sociales. En el marco de un proyecto interdisciplinario, nuestro objetivo fue obtener un mapa de relaciones sociales en contextos de riesgo ambiental de poblaciones vulnerables o que potencialmente pudieran serlo, en zonas seleccionadas por el proyecto general. En esta ponencia en particular analizaremos desde el análisis de redes personales las estrategias desarrolladas por los vecinos de un barrio periférico de la ciudad de La Plata para el rescate y el apoyo de personas durante la inundación de 2013.
El diseño metodológico tuvo como base una metodología mixta e incluyó técnicas etnográficas y aquellas propias del análisis de redes sociales. En este sentido, se integraron información, datos cualitativos, datos cuantitativos en las fases de obtención, análisis e interpretación de los resultados. Se llevaron a cabo 2 entrevistas semiestructuradas y mapeos colectivos, así como recorridas por el barrio junto a vecinos directamente damnificados por la inundación. Esta información permitió completar 7 redes personales construidas a través de una encuesta de análisis de redes sociales sobre redes de apoyo basados en un trabajo de Isidro Maya Jariego y Daniel Holgado, 2005, a quienes agradecemos en esta presentación, que incluía el trabajo, el instrumento, perdón, que incluía el tipo de vínculo, análisis que involucraron a los, actividades que involucraron a los actores, datos atributivos y proximidad territorial entre los mismos. Inicialmente se extrajeron datos relacionales presentes en las entrevistas y se convirtieron para su posterior carga en BEMmaker, construyéndose las redes de cada encuestado o entrevistado. Luego se calcularon medidas básicas como la cantidad de nodos, densidad con y sin ego, grado, cercanía máxima y otras medidas de centralidad. También se analizó la composición de las redes personales en tanto contábamos con los tipos de relaciones, tipos de vínculos de apoyo, pertenencia o no a la unidad habitacional, distancia de la vivienda entre ego y alter y entre otras. Por último, se obtuvieron los geodatos de las viviendas en las que habitaban los actores de cada red personal. Estos datos se obtuvieron manualmente, complementando la información brindada por los informantes de las encuestas de redes sociales y aquella que se obtuvo en situaciones de entrevista. Posteriormente, los geodatos se incluyeron en un sistema de información geográfica que incluía además la delimitación nativa del barrio, la zona identificada como más afectada por la inundación, cursos de agua, curvas de nivel, entre otras capas. Cabe recalcar que tanto la delimitación como la zona más damnificada por la inundación fueron obtenidas mediante instancias de mapeo colaborativo y posteriormente digitalizadas, es decir, que, como en el caso de algunos datos relacionales, también observamos aquí una conversión de los datos cualitativos a cuantitativos. El análisis de redes personales de apoyo evidenció que durante la inundación estas se conformaron principalmente por miembros de la familia que viven en unidades habitacionales cercanas y dentro del barrio. Luego, en la etapa de restablecimiento, comenzaron a estar más presentes, aunque siempre en un plano secundario, los vecinos y miembros de instituciones de referencia en el barrio. Esta modificación en la composición cobra sentido a partir de la narrativa de los entrevistados que refieren a cambios en las necesidades en las diferentes fases del desastre. En general, cuando la relación es de tipo familiar, los vínculos de apoyo se concretan en alojamiento, cuidado de niños, limpieza, reconstrucción, reacondicionamiento de las viviendas, aportes monetarios y circulación de información. En cambio, cuando la relación es vecinal o institucional, encontramos que el apoyo es de resguardo, salvaguarda de personas y mascotas, reconstrucción de viviendas, preparación y distribución de alimentos, vestimenta y elementos domésticos, apoyo emocional y circulación de información también. Diversas organizaciones funcionan en el barrio y algunas son dependencias de gobierno, mientras que otras son asociaciones civiles. En su conjunto han brindado apoyo albergando personas, organizando asambleas vecinales, evaluando el grado de afección de las familias y coordinando y gestionando ayuda gubernamental, entre otras cosas. En muchas ocasiones, las personas entrevistadas aludían a referentes particulares de estas organizaciones o bien a la organización en su conjunto, lo cual requirió cierta revisión metodológica en este sentido. En cuanto a las características de las redes, el número promedio de nodos tiene una media de 28,71, con una densidad media de 0,24 y un grado promedio de 0,52, con valores normalizados. Un dato interesante es que el 52% de los actores es de género femenino, es decir, observamos cierta tendencia hacia la feminidad de estas redes de apoyo, si bien es muy pequeña esa diferencia. En promedio, las redes involucraban 10 viviendas. Esto resulta de gran importancia
si consideramos que la mayor parte de los Alteris son familiares de Ego, el 47% de los Alteris son familiares de Ego, en general, ¿no? Reuniendo todas las redes, que viven en el barrio también. Mediante la georreferenciación de las viviendas y de las áreas inundadas, pudimos constatar que el 87,32% de estas viviendas se encuentran en las áreas más afectadas por las aguas, en las planicies de inundación de un arroyo que atraviesa el barrio. Esta proximidad espacial, así como la conformación principalmente familiar de las redes de apoyo y la función de apoyo para la resolución de problemas, nos lleva a pensar acerca de si se trata de unidades domésticas sin corresidencia o unidades domésticas diferenciadas que se articularon para la puesta en práctica de estrategias de rescate, evaluación y salvaguarda, pero que no articulan frente a otros problemas de índole cotidiano. Independientemente de esto, sí podemos constatar que las estrategias implementadas fueron lo suficientemente efectivas como para asegurar que el barrio no sufra víctimas fatales. Otro aspecto interesante de las redes de apoyo en esta instancia es la predominancia del apoyo social horizontal, que permitió amortiguar el impacto de la inundación y de la falta de presencia estatal durante en los momentos inmediatos a la catástrofe, al desastre. Posteriormente, la presencia gubernamental comenzó a tomar mayor importancia. Si bien no lo trataremos en esta instancia, reunimos también a las redes personales de apoyo en una única red barrial, obteniendo una red conformada por un único componente. En esta, los actores con mayor centralidad eran los y las referentes de organizaciones que actúan a nivel territorial. Por último, en muchos casos, las entrevistadas mencionaron la emergencia de nuevas relaciones o la reconfiguración de relaciones preexistentes a la luz de la experiencia conjunta de la inundación y de las etapas de restablecimiento que siguieron al evento. La construcción de las redes personales de apoyo fue de crucial importancia para conocer las estrategias de evacuación, rescate y salvaguarda en un barrio que, a pesar de haber sido afectado por la inundación y de presentar una gran vulnerabilidad a este tipo de peligros, no registró víctimas fatales. En este sentido, pudimos establecer relaciones entre las personas, su forma de organización familiar, grupal e institucional, así como el modo de afrontar el evento crítico con estrategias relacionales que aseguraron el flujo de diferentes tipos de recursos. El rol de las relaciones familiares ha sido preponderante en todas las redes y frecuentemente mencionado en las entrevistas. A este respecto, hemos podido ver que algunas de estas familias tienen una presencia continuada en el barrio a lo largo de varias décadas y que hoy forman parte de organizaciones e instituciones que funcionan en el barrio. Esta composición principalmente familiar, aunque también vecinal, nos ubica en un nivel de apoyo de tipo horizontal que se circunscribe territorialmente a los límites del barrio y sus alrededores, y en una escala microanalítica que puede ser susceptible de ser abordada desde la etnografía. En este sentido, la existencia de una red monocomponencial, como la presencia de organismos abiertos a la participación y la conformación de estrategias locales para la resolución de problemáticas comunes, nos lleva a pensar en la presencia de una comunidad en el sentido de autores como Volcker y sus colaboradores, en el trabajo de 2006, por ejemplo. Esta comunidad no se generó en el evento crítico particular de la inundación del 2013, sino por el contrario, tiene una historia más profunda que sirvió para asegurar el bienestar físico y social en esa disrupción particular y que posteriormente ha sido operativa frente a problemáticas diversas como la que estamos atravesando actualmente con el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina a causa de la pandemia de COVID-19. La estructura de la red preexistente condicionó la estrategia de acción que permitió afrontar la situación de contingencia. En este trabajo hemos descrito la inclusión de una perspectiva relacional en conjunción con una etnográfica para el abordaje de una problemática que tiene cada vez mayor recurrencia, como son las inundaciones y eventos meteorológicos de gran intensidad, al menos para la ciudad de La Plata. Este tipo de abordaje permitió conocer estas estrategias de formas no convencionales, facilitando la generación de protocolos de acción y sirviendo así para el diseño de políticas de mitigación de riesgo. En este sentido, cabe aclarar que esta investigación formó parte de un proyecto interdisciplinario financiado para la obtención de resultados aplicables para la toma de decisión frente a problemáticas de la ciudadanía local. Además, parte de los resultados más generales de esta investigación fueron utilizados como insumos en un plan de reducción de riesgo de inundaciones que el gobierno municipal llevó a cabo
junto con investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Entendemos que este tipo de resultados permiten discutir la idea de que la resiliencia es una característica individual o familiar y que la acción gubernamental debe actuar o debe operar sobre esa escala. Por el contrario, consideramos importante el fortalecimiento de los vínculos locales que conforman, junto con la existencia de objetivos comunes para el bienestar de la población, a las comunidades locales. Sin más, les agradecemos muchísimo y seguimos con las jornadas. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos vean. Soy Francisco Ortiz Ruiz. Actualmente estoy haciendo mi PhD en Sociología en The Mitchell Center for Social Network Analysis en la Universidad de Manchester. Hoy día les voy a presentar los primeros resultados de mi investigación, que se titula Cómo las personas jubiladas crean sus redes de soporte, un estudio exploratorio usando algoredes y métodos mixtos. Sobre mi marco teórico, muy brevemente, estoy ocupando desde la gerontología social 3 marcos teóricos distintos, en donde estoy de hecho proponiendo una forma de integrarlos. Estoy ocupando la perspectiva de curso de vida, life course, la desventaja y ventaja acumulada, y la estratificación por edad, en donde entendemos también que el hecho de la sociedad completa está estratificada no solo por género, por ejemplo, sino que también está por la edad. Y todo esto yo lo complemento con, yo soy socióloga de toda la vida, entonces lo complemento desde la sociología relacional, y eso es lo que viene desde la sociología. Entonces, mi pregunta de investigación es cómo las personas jubiladas construyen sus redes de soporte de tal forma de sobrevivir al sistema de pensiones chileno. Y esta pregunta de investigación yo la voy a intentar resolver a través de 4 grandes apartados, y hoy día yo les voy a presentar los resultados de 2, principalmente. El caso de estudio es Santiago de Chile. ¿Por qué? Bueno, es el primer sistema neoliberal de pensiones del mundo. Es un sistema de retiro obligatorio, en donde el 10% del sueldo va siempre para el sistema de pensiones, y las cuentas de cada persona son manejadas por un pequeño grupo de compañías que se llaman las AFP, quienes son luego las que invierten ese dinero en la bolsa mundial de valores. Y de esa forma entonces se genera que las ganancias individuales en la jubilación, o lo que la persona al final obtiene en su jubilación, son completamente dependientes del comportamiento de la economía nacional e internacional. De hecho, esto ha sido ultra estudiado desde los 90. Una gran cantidad de personas ya ha dicho que el sistema de pensiones genera una gran cantidad de desigualdades e inequidades, y las mantiene y de hecho las promueve. Entonces, en mi investigación voy a ver cómo, desde una perspectiva relacional, todo este fenómeno. En cuanto a la metodología, hice el terreno de investigación en Santiago de Chile. Este terreno fue hecho entre los meses de octubre y enero. Fue hace muy poquito y fue un contexto marcado por las movilizaciones del país desde el 18 de octubre, como muchos de ustedes ya sabrán. En cuanto a los programas que utilicé, se encuentra el NVivo, UCINet, ocupé este otro programa que es para QCA, R y BenMaker. Sobre todo la recolección de datos fue a través de BenMaker. Y en cuanto a los análisis, estoy ocupando un enfoque de análisis de métodos mixtos, donde utilizo no solo análisis de redes sociales, sino que ocupo también el análisis cualitativo comparativo y el análisis narrativo. ¿Qué datos tengo? Tengo, de hecho, una gran cantidad de datos. Tengo de todas estas distintas fuentes, y en esta presentación específica me voy a concentrar en las historias de vida y en las redes de soporte. Las historias de vida fueron un total de 30 casos, fueron varias entrevistas por cada persona. Para ustedes ya conocen cómo son la reconstrucción de una historia de vida, y conlleva harto tiempo con cada persona. Y en total fue una muestra dividida por género y por nivel socioeconómico. En cuanto a las redes de soporte, se le preguntó a todos estos 30 casos por los momentos más importantes en su vida, y en esos momentos, entonces, luego probablemente en otra entrevista, se realizó una reconstrucción de sus redes de soporte. Entonces se reconstruyó las redes de soporte y todos los datos se ven de esta forma. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, si no me equivoco, esta es la red de Patricio, y esta fue en 2 direcciones.
redes de soporte que son desde ego hacia alter y desde alter hacia ego. Cada uno de los círculos que rodean los alters representa un tipo de soporte. Entonces, fue medido la ayuda material, la interacción emocional, el consejo, la asistencia física, la conversación o retroalimentación, la interacción social positiva, y también se agregó el tema de una interacción social negativa. Esto fue en ambas direcciones. Y en cada momento más importante de la vida de esa persona. Entonces, en total fueron más de 110 redes aproximadamente. Los primeros resultados, entonces, en la primera parte es un poco ver cómo son las redes de soporte de los jubilados en Chile. Podemos ver que sí, efectivamente hay una heterogeneidad de los adultos mayores, y eso es importante destacarlo. No todos los adultos mayores son el mismo tipo de persona. En general podemos decir que en promedio el tamaño de las redes fue de 13 personas, los que disminuyó bastante sacando el parentesco, y la densidad de estas redes fue de 0.6, pero la densidad en realidad no disminuyó ni aumentó nada sin parentesco. La eficiencia de la red es 0.5, constraint 0.6, la cual de hecho era muchísimo menor en el caso de las personas con nivel socioeconómico alto. Y la diversidad de las redes fue bastante alta, de 0.7. Que de hecho esa diversidad del IQB aumentaba también en los niveles socioeconómicos bajos. Se encontraron diferencias por género, en tamaño, densidad y eficiencia de las redes, y se encontraron diferencias por nivel socioeconómico en el tamaño, la densidad, en el IQB y en constraint. En cuanto más antecedentes que se vieron fue que existen diferencias según la dirección del soporte, según el género y según el nivel socioeconómico. Las parejas poseen un rol central en las redes de soporte de los adultos mayores, pero no siempre, ya que en el caso de que no existen parejas, este rol lo cumple una gran diversidad de personas. Existe mucho el tema de los hijos, los nietos, los vecinos, incluso los amigos. El soporte íntimo se destacó sobre todo por ser personas similares, o sea, ser personas con quien comparten el mismo trabajo, la misma edad. El soporte de consejo fue una relación muy marcada por ser una relación entre nietos y hijos. La asistencia física en general fue siempre al interior de la familia, a excepción de que contrataran a alguien, pero la verdad es que prácticamente en todos los casos era alguien al interior de la familia quien realizaba la asistencia física al adulto mayor o viceversa. En cuanto a la retroalimentación e interacción positiva, los soportes eran los soportes más grandes de todas maneras y los más similares entre sí. La interacción social negativa se ve repetidamente, pero son las personas que tienen mayor contacto entre sí. Entonces muchas veces pasaba que eran personas que también entregaban una gran cantidad de soportes de los otros soportes, también era una relación negativa, y era porque, por ejemplo, vivían en la misma casa, entonces los problemas que tenían eran más bien problemas cotidianos. La segunda parte de los resultados son los resultados a través del QCA. Yo apliqué un análisis cualitativo comparativo en todos estos datos, y en este análisis mi idea era intentar comprender cuáles eran las condiciones necesarias y suficientes para la satisfacción en la jubilación. Entonces, ¿qué es necesario para que una persona estuviera satisfecha con su jubilación? Y en esto evalué hartas variables del presente de ego, hartas variables de la infancia de ego, de hecho, y después, en tercer lugar, incorporé las variables que son de redes de soporte, que no se suele hacer tanto en QCA en términos de agregar esto de variables relacionales. Se ha hecho anteriormente, pero no es tan usual. Entonces, estas son las variables del presente. Hay varias que sí son necesarias, como no vivir solo, por ejemplo, tener ayuda en lo doméstico. También las variables temporales, tenemos que el hecho de haber terminado la escuela es muy necesario para hoy en día tener una gran satisfacción con la escuela, con el retiro. Vamos a pasar a la siguiente, y esta es la parte también más importante desde el enfoque de análisis de redes, porque todas las variables que eran relacionales y de alguna forma algún soporte salieron necesarias para que la persona esté satisfecha con su jubilación. Entonces aquí vemos soporte emocional, asistencia física, imagen positiva, todas salieron altamente importantes y necesarias para que la persona esté satisfecha.
De hecho, el tema de las relaciones negativas no fue menor, porque fueron las más altas. El valor más alto fueron las relaciones negativas, que la idea es, si uno no tiene ni recibe ni entrega relaciones negativas, tiene un gran impacto en el hecho de tener una jubilación con mayor satisfacción. También lo tenía el hecho de tener una red más densa, una gran diversidad de tipos de soporte, una mayor redundancia entre las relaciones de soporte. Ahí estamos viendo la medida de efficiency. Y de hecho, algo que también salió fue tener un alto nivel de constraint en su red de soporte. Otra cosa también salió fue las medidas de reciprocidad, que esas no salieron como necesarias para tener una satisfacción en la jubilación, pero sí salieron como suficientes para poder ayudar en esto. Entonces, sobre todo en el soporte material, emocional y en la retroalimentación. Entonces, conclusiones. Rápidamente puedo decir que la satisfacción con la jubilación es claramente un concepto complejo, multidimensional, longitudinal y relacional, que es algo que no se suele considerar. Las diferencias entre los tipos de soporte son por género, nivel socioeconómico y también por la dirección de la relación. Las redes de soporte entonces estamos viendo que son dinámicas, involucran narrativas, son multidimensionales, longitudinales y multinivel. Y mis próximos pasos de aquí en adelante son completar el análisis narrativo, longitudinal y multinivel de las redes de soporte, además de incorporar un mayor análisis más profundo de las categorías de género y el nivel socioeconómico. Eso sería. Muchas gracias. Hola, buenos días por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que todos estén muy bien. Un saludo a todos los asistentes al evento. Me da mucho gusto participar, aunque sea a distancia, y que podamos mantener esta comunidad andando. Les presento, para andar rápido en esta presentación, les comento que tengo 15 láminas para compartir con ustedes. Es un trabajo que se hizo pues con datos del año pasado, que tiene que ver con observar cómo son las redes de las cuidadoras primarias que están atendiendo a sus pacientes que están hospitalizados por enfermedades crónicas en un hospital de la Ciudad de México. Lo que buscamos con este trabajo es identificar qué tan importantes son las relaciones para el resultado y para las condiciones que tienen las cuidadoras cuando atienden a los pacientes crónicos. También describir las redes de las cuidadoras en una muestra que obtuvimos en el sitio, en el hospital. Evaluar el capital social disponible para estas personas con 3 indicadores que dependen de teorías distintas de capital social. Y finalmente mirar un poco las correlaciones que hay entre el capital social y los resultados y las condiciones que tienen estas mujeres al llevar a cabo su labor. Entonces, rápidamente les comento las enfermas y su cuidado. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por neoplasias en México. Estamos hablando del cáncer de mama como un asesino muy silencioso que está siendo atacado por diferentes políticas públicas, pero todas ellas pues descansan en los hospitales y no tanto en lo que pasa a nivel comunitario. Este tipo de cáncer representa la segunda causa de cuidado y gasto, por tanto, en el sistema sanitario mexicano relacionado con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En el mundo en desarrollo, como es este país, la mayor parte del apoyo proviene de la familia. Por tanto, el Estado y la sociedad está descansando en las familias mucho del trabajo de cuidado no remunerado y está desgastando también, por supuesto, a estas mujeres cuando les pide hacer este trabajo sin muchas veces su reconocimiento o apoyo de ningún tipo institucionalmente. Vamos a ver. Las cuidadoras, insisto, es un trabajo que no se reconoce públicamente, es algo que parece que les toca a las personas, a pesar de que son contribuciones muy importantes las que tienen para la economía nacional y para la salud. No tienen capacitación, no tienen, muchas veces ni las instalaciones médicas no les ayudan, se tienen que quedar a dormir pues en los bancos, en los pasillos, no hay comunicación suficiente o entrenamiento, capacitación de los médicos para tener mejor relación con estas normalmente familiares de los enfermos. Este tipo de cuidado informal implica muchas cuestiones a nivel de procesos psicosociales, pero hay una serie de contribuciones y recursos que cada miembro de la familia podría hacer para apoyar a estas mujeres que están cuidando.
no siempre sucede pues por diferentes circunstancias, ¿no? Esta forma de trabajo se subestima también en la investigación científica social. Está subinvestigado cuáles recursos emplea, cómo actúa, cuáles resultados tienen sus diferentes estrategias para el paciente y también para las cuidadoras. Hablemos un poco de capital social. Básicamente todos los aquí presentes lo sabemos. La noción de capital social trata de capturar la idea de que en las conexiones sociales hay recursos que permiten prevalecer frente a otros y superar retos vitales. Esta definición, este enfoque, está mirando sobre todo la competencia entre grupos, la lucha de clase, la lucha de redes, de grupos que tienen a su vez dentro redes, y por tanto, por eso el énfasis es en prevalecer frente a otros. Sin embargo, el capital social también es susceptible de emplearse en condiciones de no competencia, ¿no? Como es el cuidado de un familiar enfermo. Básicamente tenemos a Bourdieu diciendo que es la suma de recursos efectivos virtuales que posee una red. Coleman implica también una serie de elementos que tienen en común la estructura social y lo que hacen los actores en ella, y Putnam enfatiza una cuestión un poco más cultural sobre confianza, normas y por supuesto las redes sobre las cuales estos bienes transcurren. Nan Lin me propone que se trata del acceso y uso de recursos sociales, los más comunes en las sociedades, y que está determinado por la posición estructural de un nodo cualquiera. Wolcott enfoca al capital social como consecuencias, introducen la diferencia entre una unión interna al grupo y la capacidad de conectarse hacia afuera, hacer puente hacia otras redes, otros grupos, que puedan traer información y bienes no accesibles internamente. Granovetter postula la idea de los vínculos débiles igualmente como una extrapolación, una vinculación hacia entidades que pueden tener información y novedades para el grupo, pero digamos, podríamos ponerlo con Crackhart, que enfatiza más bien que el capital social serán los vínculos intensos y fuertes que están dentro del grupo. Un estudio de Lewis y Cross muestran que más bien depende de la complejidad de la información, si es los fuertes o los débiles lo que fortalece el capital social. Finalmente tenemos a Burt diciendo que se trata de contactos que crean oportunidades y que básicamente se refiere a la capacidad del actor de identificar los hoyos estructurales o esas desconexiones que pueden haber entre dos o más actores o dos o más redes y aprovecharlo, ¿no? Tomar ventaja de estos huecos para poder hacer el traspase de información o de bienes de un lado a otro, lo cual le represente beneficio. Tiene que ver, por supuesto, con la intermediación original de este perfil. Entonces, en síntesis, tenemos estos elementos para evaluar el capital social. A Bourdieu podríamos pensarlo asociado al tamaño de red simplemente. Coleman, quizá el componente mayor de una red, está mirando hacia adentro en ambos casos. Putnam, la densidad igual, y Lin, la diversidad de la red. Lo que aquí nos interesaría probablemente sería, digamos, la comparación de los dos grandes o tres grandes esquemas que podemos ver. Primero es al interior de la red, su composición, su estructura, y el otro es hacia afuera y la dinámica o potencial dinámica que puede tener. Esto segundo comienza ya con la intensidad de los vínculos que postulan Wolcott y Narayan. Granovetter, la diferencia o el cociente entre vínculos débiles y fuertes, y Freeman y Burt estarían hablando de diferentes formas de intermediación. Uno vinculado a relaciones diádicas y otros a entidades un poco más amplias, probablemente a través de la eficiencia y las construcciones. Este estudio, ya hablando de los datos que tenemos, se refiere a busca describir las redes sociales familiares de las cuidadoras primarias de un hospital, evaluar el capital social a través de 3 indicadores de redes y evaluar su impacto en la autoeficacia de cuidado y su bienestar. Estos 2 indicadores, la autoeficacia de cuidado, se refiere a la capacidad percibida de lograr resultados positivos, entonces es perceptual, pero es nuestro proxy para tratar de ver cuál es el resultado del capital social que perciben las personas, las condiciones que tienen para el cuidado. Y el otro es el bienestar. Esta es una escala que mide
qué tan satisfechas están las personas con lo que están haciendo actualmente en su vida, y por tanto se refiere al presente en un caso y a la posibilidad de control de futuro en el caso de la autoeficacia. Originalmente teníamos la participación de bastantes personas, pero al final fueron 17 cuidadores que pudimos entrevistar en un hospital de la Ciudad de México, que cuidaban pacientes con cáncer de mama y con lupus eritematoso. Se trató de 13, principalmente mujeres, tanto madres como cuñadas e hijas, y en algunos casos hermanos que estaban haciendo el cuidado. Sí tenemos varones en la muestra, unos pocos. Los enfermos estaban en diferentes estadios del tratamiento, todos estaban diagnosticados y atendidos, pero algunos pues estaban ya con problemas muy serios en fase 3 del cáncer de mama, por ejemplo. El procedimiento fue entrevistas levantadas en el lugar, en el hospital, por alumnos míos, con unas escalas, con un instrumento estandarizado, pero también con un cuestionario para recoger las redes sociales, que se hizo en febrero del año pasado. En medio hubo la huelga de la universidad y buena parte de este proyecto se tuvo que suspender. Y bueno, tuvimos oportunidad de darle los talleres a las personas, pero ya las mediciones sucesivas de redes y las demás variables no se pudieron realizar, pues porque estábamos restringidos totalmente por cuestiones institucionales. El diseño es un transversal, ex post hoc, no se pudo hacer originalmente lo que teníamos pensado, que era un aleatorio, una prueba aleatoria basada en controles. El estudio, los instrumentos se los ilustro brevemente, las cédulas, los datos, pues, las escalas que he mencionado antes, y para las redes personales se utilizaron tablas como esta, donde se les pedía numerar del 1 al 9 todas las personas que estuvieran viviendo en su familia. Si necesitaban más espacio lo podían usar. La edad, el sexo y la relación que tenía cada uno de estos miembros están describiendo su hogar, estas personas, y enseguida estas columnas que paso a discutir un poco más. Hay otras escalas y otros instrumentos, otras redes que también medimos, pero no las estamos incorporando acá. Tenemos las preguntas que están acá en estas columnas, se refiere a si esa persona es autónoma o dependiente, la primera de ellas, si esa persona normalmente ayuda a cuidar al paciente, si es una persona que se hace cargo de las cosas pendientes cuando alguien más está cuidando, si es un miembro de la familia que le apoya a usted cuando usted cuida, si es un miembro de la familia que considera que debería ayudar más, estamos evaluando la relación con el paciente, pero también con el cuidador, y si es un miembro con el que usted puede hablar y sentirse comprendida, o sea que hay un apoyo emocional en ese sentido. La tabla que les muestro a continuación también quien hagan las personas o quien encuestaba, quien entrevistaba, con los mismos nombres que ya se habían anunciado de miembros de la familia, y después se les pedía, pues, como todos sabemos, cuál es la relación, si es que conviven, si es que hay un apoyo entre cada uno de los pares de los miembros familiares. Con esta información, esta tabla recoge básicamente los resultados iniciales, los más importantes. Tenemos todas estas personas que son cuidadoras. El número de miembros de su familia está indicado en esta columna. Ahora voy a mencionar por qué ciertos números están tachados o está esto anulado, que básicamente se refiere a que consideramos que si es una red, es decir, una pareja sola en una casa, pues no la vamos a considerar para el análisis. Entonces está anulado y por eso está tachado el número. Y de este lado tenemos los puntajes de autoeficacia y de bienestar, es decir, qué tanto tenemos la posibilidad de poner en relación cómo la estructura, en este caso el tamaño de la familia, con, insisto, la percepción de la capacidad de sacar adelante el problema de salud del familiar y el bienestar o satisfacción que en este momento tienen las personas. Acá tenemos, no sé si se alcanza a ver, espero que sí, porque aquí lo tapa mi imagen, los coeficientes de correlación de Spearman, en un caso es 0.421 y en el otro caso es 0.320, ahora lo revisamos porque no alcanzo a ver acá, pero está más abajo en este caso, y negativo. Esta es una representación muy rápida de algunas de las redes. Esta es una red, la más grande de ellas, formada por 9 personas que mostramos hace rato, y algunas de estas son pues redes muy pequeñas, ¿no? Obviamente una red de 3 casos, de 3 miembros, de 4 miembros, pues es muy, muy breve. Sí había. Y una de las conclusiones a las que vamos a arribar después es que las redes de apoyo en la familia
Puede ser la casa bastante más grande porque esto se complementó, por supuesto, con información cualitativa. Puede ser que la casa sea, la familia conviva con más personas. Por ejemplo, aquí esta persona Oscar y esta persona Miguel Ángel son la misma familia, es decir, son hermanos entre ellos. Pero no, esta persona, Angélica, sí considera que tiene que cuidar a estas personas de Miguel Ángel, mientras que Miguel Ángel está reportando que solo le toca cuidar o el cuidado está restringido a este grupo de 4 personas. Es paradójico, pero así pasa en las familias muchas veces, ¿no? En el caso de las mujeres abarcan más cuidado y los hombres restringen mucho más esta actividad. Regresamos a la tabla acá, donde les muestro que se hizo para cada una de estas redes. Se obtuvo los coeficientes de BORT con los INET 6, tanto el de eficiencia como el de construcciones, y bueno, se agregó el de jerarquización. Y de este lado está la autoeficacia y el bienestar nuevamente como variables pues dependientes, digamos. Insisto, estudios con muy pocos casos, entonces no se pueden establecer generalizaciones y sería quizá abusivo meterlo en análisis de regresión, aunque esa era la idea original. Y acá están los coeficientes que hace rato no se alcanzaban a ver o yo no los veía, que son para la autoeficacia, el tamaño de la red pues tiene una correlación alta, yo diría, 421, y también es alta con el bienestar en el caso del tamaño de la red, pero es negativa. Mientras más grande la familia, más negativo, menor bienestar sienten los cuidadores, pero se sienten más capaces de resolver el problema. En el caso de la eficiencia de resultado de los hoyos estructurales, lo que tenemos es que correlacionan con autoeficacia y con bienestar positivo, y de hecho es más fuerte la correlación con el bienestar. Es decir, aquí hay un efecto cruzado, vamos a ponerlo así. El tamaño me lleva a considerarme más capaz, mientras que la eficiencia me lleva a considerarme mejor en este momento con la atención que estoy brindando, con mi propia vida cuando la estoy atendiendo a través de las personas que estoy cuidando. Finalmente, rápidamente las construcciones, ya me pasé un poquito de tiempo, voy a las conclusiones, pero noten ustedes que las construcciones tienen que ver con el bienestar y no tanto, y de hecho negativo, con la autoeficacia, con la capacidad de... Última lámina, la discusión creo que quiera subrayar es que es un trabajo pues inicial, pero relativamente pionero, porque no hay mucha información sobre lo que pasa con las cuidadoras y sus familias y sus redes. Se logró construir instrumentos, se logró capacitar a las personas y obtener la información, pero se vino la huelga y problemas pues, que no podíamos contender con ellos, como es ahora el caso de las pandemias. Estamos llenos de adversidades inesperadas por este lado. En esta muestra pequeña, las redes son muy pequeñas, centralizadas y dependen del esfuerzo femenino, y el capital social está restringido al bonding, el que estamos evaluando en este trabajo. La comparación de los 3 indicadores muestra lo que ya les decía hace rato, que el tamaño importa más para la eficacia, lo cual es muy relevante para políticas públicas, mientras que la eficiencia lo hace tanto en bienestar como en esta percepción de autoeficacia, pero en un sentido negativo, inverso a la autoeficacia. En 2 condiciones se podría evaluar los avances de la recuperación de la salud derivada del capital social y la integración a los grupos a los que pusimos a las personas a participar, porque de eso se trataba nuestra intervención psicosocial. Les agradezco mucho, disculpen lo atrabancado de todo y lo tarde del envío. Un gusto estar con ustedes, me integro para la discusión. Olá a todos, eu queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui nesta jornada de redes, é sempre muito bom compartilhar com a comunidade de redes da Iberoamérica e poder falar em português. Desculpem os slides estarem em inglês, mas é a linguagem é a língua que nós utilizamos para comunicarmos com os outros e em especial com a colega francesa, que é Catherine Comé, que certamente alguns de vocês conhecem. O tema que vos quero falar hoje é sobre os think tanks em França e em Portugal, que como um espaço, são instituições que ocupam um espaço intermediário entre a esfera pública e privada e mostrar com os nossos dados o papel que tem a elite empresarial na informação das políticas, públicas destes países.
Uma definição de think tank, há várias outras definições, mas a ideia é que são organizações que realizam investigação independente sobre políticas públicas e com um desejo claro de intervenção nas políticas públicas. A teoria sobre este assunto tem vindo a dizer que os think tanks são veículos através dos quais as empresas e a elite intervém na esfera pública e nas políticas sem ter a visibilidade que outras formas mais diretas de intervenção têm. Portanto, é uma maneira mais encapotada, mais mascarada de intervir das políticas públicas. Portanto, é esta lógica de que eles ocupam um espaço entre vários campos sociais. Portanto, eles esforçam-se muito grande por passar a mensagem de que não são uma empresa de lobby e não são também uma ivory tower, instituições como as universidades ou os centros de investigação que estão muito desligados, ou critica-se por estarem muito desligados da vida do dia-a-dia da sociedade e das políticas. Os think tanks têm vindo a crescer muito na Europa, especialmente desde os anos 80, com a implementação do New Public Management, em que se começam a reduz o Estado e começam a ser contratados consultores, auditores, think tanks supostamente independentes, portanto, a investigação tem-nos dito que é uma das maneiras, a participação é uma das maneiras de intervenção nas políticas. No caso dos países de tradição napoleónica, com uma carga administrativa, burocrática mais centralizadora, tal como França e Portugal, este fenómeno dos think tanks é mais recente, mas tem havido um grande aumento desde os anos 90. Há um grande crescimento no número de think tanks, mesmo em países com uma tradição controladora do Estado e centralizadora, como é o caso de França e Portugal. O método de análise de redes que nós utilizamos aqui são os Interlocking Directorships, que tem vindo a ser estudado por muita gente e que é um método do estudo que faz uma ligação entre a elite empresarial e o poder político. Não há resultados, há muita investigação, não há resultados muito determinantes sobre isto, mas há claras indicações de que através dos Interlocking Directorships há uma concentração de poder e essa concentração de poder aparece como uma possível ameaça à democracia ou uma possível grande intrusão nas políticas públicas. Nós dividimos a nossa análise em dois níveis. Um primeiro nível é o nível dos Interlocking Directorships entre think tanks, portanto ver quais são os think tanks que partilham pessoas nos seus cargos de direção e depois como identificamos nestes cargos de direção dos think tanks, como identificamos muitos empresários, inclusive empresários de topo em ambos os nossos países, nós fomos olhar então à ligação entre os think tanks e as corporações para ter uma análise mais sistemática desta ligação. Portanto, fizemos um levantamento de quais são os Interlocking Directorships entre think tanks e empresas e depois decidimos olhar mais ao nível micro e tentar caracterizar e perceber, identificar e perceber a trajetória destes interlocutors que fazem a ligação entre os think tanks e as administrações das grandes empresas. Achámos que ao ter estes olhares nestes dois níveis, nós acrescentaríamos conhecimento
ao como é que as políticas públicas estão a ser realizadas, estão a ser concretizadas nos nossos países. Os nossos dados para a recolha dos think tanks têm várias bases de informação, e para as empresas fomos aos stock exchange. E os dados deste estudo é de 2014, portanto estamos só a usar os dados de 2014, temos outros dados, mas agora para simplificação usamos estes dados. Pronto, relativamente aos interlocers, aqueles atores que fazem o interlocking só entre think tanks. O que nós identificamos que são os grupos que estão mais representados, tanto em França como em Portugal, é o grupo dos empresários, dos businessmen. E são em geral homens, a grande maioria são homens, com 60 ou mais anos, em geral com uma educação nas áreas de economia, e que estão neste momento em posições de topo empresariais. E também apercebemos de um grande peso dos académicos. Portanto, é dito, a investigação sobre este tema tem ligado esta grande presença dos empresários nos think tanks à influência nas recomendações das políticas e a este movimento de desregulação das políticas públicas, o movimento de uso dos mecanismos do mercado para gerir a coisa pública, como a educação, a saúde, etc. Depois, passando a outro nível, que é o nível da ligação entre os interlocking directorships entre os think tanks e as grandes empresas. Nós identificámos este número de interlocers e também nos apercebemos que estes atores têm uma intervenção muito alargada na área social e na sociedade de ambos os nossos países. Portanto, vocês aqui podem ver que as áreas de intervenção cívica, e quando falamos aqui de áreas de intervenção cívica, estamos a falar de posições no governo, estamos a falar de posições na universidade, estamos a falar de posições em associações empresariais ou outra atividade cívica em fundações, ONGs, charities. Pronto, é a intervenção cívica que eles têm para além da intervenção que já têm nos think tanks. Portanto, vemos que estes são altos empresários de topo de empresas que estão muito integrados nas outras áreas sociais, nas outras esferas de atuação sociais. Portanto, vemos que uma grande parte passa pelos governos, uma grande parte está na universidade e uma grande parte está em uma série de atividades cívicas que para nós foi de alguma forma surpreendente, porque isto já são pessoas que têm uma vida muito ocupada e muito preenchida com os seus cargos de liderança nas suas empresas. Portanto, só para concluir, a ideia aqui é que em ambos os países nós identificámos um pequeno grupo de empresários de topo com educação na área de economia, e nós não entramos aqui, mas a maior parte deles tem uma educação de elite, que são ativos nos think tanks, e portanto nós assumimos que, visto os think tanks terem como grande objetivo a intervenção na política pública, são claramente ativos na política pública, mas de forma informal. Depois notamos também que os seus laços muito fortes com a universidade reforça a sua credibilidade enquanto membros privilegiados das políticas públicas. E estes dados que nós encontramos são consistentes com uma teoria já muito utilizada e muito respeitada, que é a teoria do Inner Circle, do SIM,
em que claramente em muitas realidades se tem revelado a presença de uma pequena minoria de líderes empresariais que transcende, que vai para além dos interesses da sua própria empresa. Portanto, são pessoas que têm um conhecimento e o que diz aqui, agora não sei a expressão, mas um system-wide awareness de uma série de áreas sociais e que, portanto, que os torna muito apelativos a serem chamados para cargos de governo, para cargos em charities, para universidades. Portanto, é aqui um pequeníssimo grupo que tem uma intervenção de largo espectro, era esta a palavra que eu queria, uma intervenção de largo espectro na nossa sociedade e que depois, por sua vez, tem um grande, imaginamos e pensamos, não temos os dados que o revelem com firmeza, mas que terão um peso muito forte na formulação das políticas públicas dos nossos países. Portanto, era isto que eu vos queria dizer muito resumidamente sobre este trabalho dos think tanks e os empresários e a sua relação com as políticas públicas informais. Bueno, ahí están las presentaciones. Primero, muchas gracias a los presentadores, porque la verdad es que sin ellos no tendríamos presentaciones, no tendríamos jornadas. Gracias a que se dieron el tiempo y a lo incómodo que puede ser grabarse a sí mismo en un computador, sin público. Y tengo yo algunas preguntas anotadas, pero quiero darles primero la palabra, a ver si hay alguien que quiera ya, puede solo simplemente apretar el silenciador de su micrófono y, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Chuchko, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y quisiera hacerle una consulta a la última presentación, que tiene que ver sobre cómo diversifica los distintos tipos de think tanks, si son más de tipo advocacy, watchdog, o si bien sé que en Europa existe, en el caso de Bertelsmann, que son fundaciones o think tanks público-privadas, que el 90% de su financiación depende de una empresa o de un holding, y hace actividad social implicado en la educación. Y en segunda instancia, en el caso de Francia, ¿cómo analiza un think tank que es el International Profile Database, que lo hace la Agencia Francesa de Desarrollo, digamos que está ya el sector gubernamental metido dentro de una estructura de think tanks, una organización como el CEPI, que incluye a todo el sector privado, como el BNP Paribas y un montón de directivos? Eso. Olá. Olá. Não sei se compreendi tudo o que disseste, mas nós usámos a definição de think tank da Stone de 2000, em que pensámos os think tanks como instituições independentes. Tá? Agora, nós em Portugal, claro que este é um independente assim, com aspas, não é? Nós em Portugal não conseguimos recolher dados sobre o financiamento, e já o facto de não termos conseguido recolher dados sobre o financiamento é indicativo de que esta independência é uma independência um pouco escondida, tá? No caso da... eu não te vou conseguir responder com precisão para o caso de França, que eu não tenho esses números aqui assim, mas depois, se calhar, noutra altura, depois eu vou consultar aqui umas coisas e mando depois uma mensagem, tá? No caso de França, eu já não me lembro muito bem, eu sei que a Catherine tinha os dados de financiamento. Pronto, nós não consideramos essas fundações muito próximas que estavam obviamente próximas de grandes empresas. Portanto, nós consideramos esta questão de alguma independência, mas no caso de França, houve algumas, nós tivemos os dados do financiamento. Agora, eu não te vou conseguir responder a isso agora
não tenho isso agora na cabeça, desculpa lá, está bem? Tudo bem, Mas obrigado. já te vou dizer alguma coisa, está bem? Vou ver aqui no que tenho aqui escrito da Caterina e já te envio, está bem? Bom demais. Tá, desculpa. Não, obrigado. Voy a hacer entonces una pregunta a los primeros expositores, que estas las fui recopilando a través del chat. Está la pregunta sobre si hay diferencias entre la información recopilada por la etnografía y los otros datos recopilados, ya que ocuparon métodos mixtos, como que si había alguna diferencia o quizás todo lo contrario, encontraron semejanza y todo funciona armoniosamente en ese sentido. Y en el mismo sentido está la pregunta por los beneficios de usar etnografía para acercarse al análisis de red, a ver si pudieran hablar un poquito de ello. Y también sí mencionaron que muchos de los actores eran dentro del grupo familiar, como el 47% o algo así, mencionaron en algún momento. Entonces, a ver si había algún segundo actor que destacara en la presencia, sería interesante si lo pudieran mencionar, quizás, por ejemplo, vecinos o amigos, o si había algún tipo de persona que estuviera ahí constantemente. Hola. Bueno, Buenas. respecto a la primera pregunta sobre los tipos de datos, sí hay datos que no son antropológicos ni etnográficos, que tenían que ver con estudios en terreno sobre cuestiones ambientales, también datos de tipo demográficos, datos mapeos de las áreas lindantes al barrio donde estudiamos. Bueno, una serie de datos que pueden reconocerse como resultados de trabajos de investigación de equipos que ya estaban en la zona, fundamentalmente, y los más importantes tienen que ver con los estudios del grupo de hidráulica de la Facultad de Ingeniería, respecto a la situación de las inundaciones en la ciudad de La Plata. En este sentido, los datos etnográficos eran centrales porque, desde nuestra perspectiva, eran importantes porque recuperaban una escala diferente al resto de los estudios que fueron simultáneos o previos, focalizando además en el análisis de redes sociales y mucho más en las redes de apoyo para esta contingencia. Respecto a la composición de las redes personales, bueno, las entrevistas se hicieron a personas que estuvieron involucradas de algún modo con la situación de las inundaciones. Se exploró a través de informantes en un sector pequeño que se delimitó en principio, fue delimitado en principio por las propias personas del barrio, cuál era ese espacio importante para relevar cómo había operado la red de apoyo, y sí podemos reconocer distintos tipos de actores, no solo familiares, sino también vecinos, y fundamentalmente los referentes barriales, que son especie de líderes locales, que tuvieron una actuación preponderante tal vez en la etapa posterior a la inundación. No sé si quedó algo pendiente de todas las preguntas. Creo que de esto me llegó también por interno de que si se identificaron no proveedores de apoyo también. ¿No proveedores? No entiendo exactamente qué decir no proveedores. En la red de rescate, por ejemplo, no hubo presencia del Estado en ninguna de las instancias de rescate.
el barrio quedó aislado y solamente había vecinos, familiares y representantes de la comunidad local elaborando la ayuda. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos de no presencia. En la red de recuperación, sí, ahí aparecieron otros protagonistas como la universidad, ONGs y el Estado, pero en un momento más retrasado que las ayudas que hubieron en la emergencia y en la recuperación posterior, inmediata al otro día de la inundación. Perdón, respecto a la tercera pregunta sobre los beneficios de esta articulación entre el análisis de redes y la etnografía, yo creo que la experiencia fue provechosa en la medida en que en instancias de trabajo etnográfico hemos podido realizar, por ejemplo, recorridas por el barrio en donde las situaciones de entrevista en el barrio, digamos, a medida que lo íbamos recorriendo, iban haciendo que emerjan situaciones de apoyo que se fueron dando sobre todo durante el momento del desastre, es decir, durante el momento de subida de las aguas. En ese sentido, creo que aportó muchísimo, y es información que posiblemente no hubiese, bueno, no lo podemos saber a priori, pero posiblemente no hubiese emergido si solamente nos hubiésemos ceñido a la realización de una encuesta. En ese sentido, esta articulación para la obtención y luego la interpretación de los datos creo que es relevante. Respecto a la variedad de tipos de actor, si bien hay un sesgo familiar, vamos a decir, no nos referimos siempre a familias que viven con egos, sino familiares que viven también en el barrio, que eso es una característica propia de este caso, digamos, y es que dentro del barrio hay muchas familias con cierta historicidad, digamos, y que se han ido ayudando entre sí sin tener que salir del barrio. Esto, bueno, nos lleva a hacernos otras preguntas, a ver si este tipo de apoyo que se dio en este caso particular se da también en otras situaciones, etc. Eso solo quería agregar. Gracias a los tres. Bueno, es un honor también tener tantos investigadores de la misma investigación a la vez, así que se agradece. Tengo más preguntas también anotadas para la investigación de Marta y Pedro, que están los dos ahí. Voy a decir las preguntas en español, pero por favor, si hay alguna mala interpretación o algo, me avisan. Bueno, tengo el comentario de que fue muy interesante la idea esta de separar en 2 niveles el estudio. También tengo esta pregunta sobre el hecho de investigar think tanks. También hace un poco difícil quizás el acceso a la información de qué es lo que pasa en los think tanks o con cuántos son o cómo son, y eso quizás también es un desafío en sí mismo. Entonces, la pregunta sería si podrían contarnos un poco de cómo fue esas dificultades, cómo lo llevaron a cabo eso. Y por último, tengo el tema de cuáles serían los próximos pasos de su investigación. Si tienen algunas otras líneas hacia dónde van o en qué va en ese sentido. Eso, gracias. Olá, eu estou. Olha, eu vou explicar um pouco. Este estudo, a Catherine estava a fazer este estudo para o caso francês. E eu ouvia falar no Sunbelt, em Barcelona, onde encontrei muitas pessoas da Iberoamérica, e disse a Catherine, gostava de fazer algo comparativo com Portugal, tá? E a questão, nós ficámos sempre aquém do que este estudo pedia. Nunca, nós usámos só dados documentais, mas estás a perceber, dados de... Nunca fizemos entrevistas, tá? Nunca passámos, só usámos os dados dos boards e depois outros dados que encontrávamos nos mídia, tá? Para completar. Mas nunca fizemos entrevistas pessoais, e isto é uma grande limitação deste estudo.
Portanto, fizemos 2 anos, mas ainda um aspecto em que nós estamos a trabalhar agora é perceber as trajetórias daqueles interlocutors, porque o que nós achamos é que podíamos ir mais ao nível micro, de tentar perceber a trajetória dos interlocutors e perceber aquela ideia, não sei se conheces, do revolving doors. Tá? Se eles estavam primeiro no governo, depois iam para o think tank, depois iam para a empresa, depois... Pronto, e não, tem sido muito difícil arrumar as bases de dados com informação que não está organizada. Estás a ver? Porque a informação está em muitas bases de dados diferentes. Portanto, nós tivemos muita dificuldade porque, não sendo este um projeto que era a nossa prioridade, compreendes? Portanto, estamos nessa fase de tentar identificar as trajetórias e havia outra área que a mim me interessava muito, que estou na questão do ambiente. Um passo seguinte era perceber os think tanks das áreas ambientais, da maneira como eles estão a influenciar as políticas, mas aí fazendo a ponte mais direta com as políticas. Mas olha, eu estou-te a dizer isto como sonho, um pouco, mas nós não temos realmente dedicado toda a energia a este projeto. Portanto, estamos a escrever esta parte documental e depois temos que pegar em nós e dizer o que é que nós vamos fazer daqui para a frente. Mas eu posso devolver-te uma pergunta? Posso fazer-te a ti uma pergunta? Do teu trabalho? Uhum. Sim. Porque o que tu estudas tem a ver com as redes de apoio e tu acabaste o teu estudo em janeiro, não foi? Uhum. Em janeiro de 2020 e depois começa a pandemia, certo? Sim. E então o teu estudo é pensado muito as bases de apoio como sendo presenciais, certo? Uhum. E agora as bases de apoio passaram a ser virtuais, não é? Telefónicas, ou tu tens alguma ideia, mesmo não tendo estudado, tens alguma ideia de como as coisas, o que é que isto alterou na rede de apoio? Assim, ideia exploratória, tu não tens dados, não é? Mas só para... Muy buena pregunta. La verdad es que ha cambiado mucho todo y eso podría verse a través de investigaciones actualmente. Algo que intenté recabar por casualidad, porque mis datos son desde octubre del año pasado hasta enero, y en ese periodo yo también les agregué una pregunta que por casualidad lo hice, la verdad, es el tema de que por qué medios se contacta más con las personas. Entonces tengo por teléfono, además siendo adultos mayores, muchos elegían, por ejemplo, por teléfono y valoraban hablar por teléfono mucho más que un mensaje de texto. Pero también otra gente, me pasó que también otros casos que habían sido recién jubilados, valoraban mucho más un mensaje de texto, quizás con una imagen bonita, antes que el teléfono. Entonces, efectivamente creo que ha cambiado y sería muy interesante poder hacer ahora nuevamente una medición de lo mismo y ver en qué sentido cambió. Pero también algo que ha sido, algo que me impresiona mucho es el hecho de que todas estas redes, yo seguí un poco en contacto con la gente a quien entrevisté dentro de todo para poder darles un feedback en algún minuto. Y algo que sí pasó es que efectivamente ellos se sienten más aislados aún de los que ya estaban en muchos casos. Entonces eso sí es un tema bien grande y que si fuera por mí yo seguiría estudiándolo, la verdad. Pero en algún minuto tengo que cerrar. Claro. Sí. Y, bueno, de hecho tengo otra pregunta que también es para mí, entonces esto es un poco extraño porque me la hago yo misma, la verdad, pero es de Julián, que dice qué tipo de eventos o situaciones son los que seleccionaste para la construcción de las redes de soporte. Muy buen punto. Creo que no lo aclaré eso, y es el tema de que yo lo que hice fue, yo construí las historias de vida de todas estas personas, entonces les pregunté primero ¿qué se siente más cómodo usted? Quizás podemos empezar hablando con su historia, muchas veces eso era más cómodo para los entrevistados.
Así que empezamos hablando un poco de su historia, y a medida que esto pasaba y que tomábamos más confianza también, de que yo ya llevaba una segunda vez yendo quizás, les pregunté cuáles eran los eventos que ellos pudieran seleccionar de sus vidas como los más importantes. Entonces yo no hice la selección de los eventos, sino que fueron ellos mismos. Y también lo que hice fue que construí la red de soporte para todos del presente, primero, y de esa forma también entendían un poquito mejor qué era esto de construir la red o estas preguntas extrañas que le estaban haciendo. Y en segundo lugar ya pasaba a decirles, ok, tú me has mencionado 6 eventos. Bueno, la persona que más me mencionó eventos fueron 8 eventos, y la persona que menos eventos me mencionó fueron 2 eventos. Entonces eran 2 eventos en ese caso, más el presente. En ese caso tenía 3 redes. Pero muchos fueron eventos, o eran eventos muy positivos o eran eventos muy negativos, pero siempre eran extremos. No sé si eso aclara, ¿sí? Julián, no te escuchamos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ay, me llegó una pregunta para Carlos, si ya han publicado los resultados de su investigación, pero Carlos no ha podido aparecer. La verdad es que tuvo unos problemas personales y aprovecho de disculparlo en su nombre, pero le voy a hacer llegar esa pregunta, Lorena. Muchas gracias. ¿Habrían más preguntas o comentarios o sugerencias o incluso opiniones? Bueno, al parecer no, así que vamos a dar por finalizado esta sesión. Les agradezco mucho por la paciencia también, porque estuvimos un buen rato. Ay, perdón, acá llegó una pregunta, ya voy a responderla rapidito. Llegó una pregunta de Cristian, que ha dicho, ¿cómo ha sido el uso de QCA en términos de análisis comparativo y cualitativo? Muchas gracias por tu pregunta, Cristian. Sí, es un buen tema. No hay muchos estudios que lo estén ocupando, de hecho los que lo ocupan tengo como 5 registrados, y los que lo han ocupado son más como el tamaño de la red y la densidad, por ejemplo, de la red, y punto, y ahí se quedan. Entonces algo interesante de este estudio y que creo que va a permitir comparar más y ayudar en términos de análisis comparativo y cualitativo, es el hecho de integrar estas herramientas que a primeras pueden parecer absolutamente cuantitativas, porque claro, tienen números o tienen menos narrativa detrás, pero lo interesante es justamente el cruce entre ambas metodologías. O sea, en mi documento al menos, cuando está escrito, está todo como, se intenta que sea una conversación entre ambas metodologías y no solo de una. Así que eso, no sé si respondo ya. Muchas gracias, dice, así que gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Damos por finalizado la sesión oficialmente y supongo que, bueno, cualquier pregunta o sugerencia o lo que sea puede ser todo a través online, a través de correo, Twitter, ustedes verán qué prefieren. Muchas gracias.